Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo. Soy Luigi1944 y entramos en el astillero del crucero Kuma. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha ahora, pulsa el botón de suscribirte, que es gratis. Vamos a comenzar la construcción del crucero y de paso vamos a revisar las instrucciones, a ver por dónde le vamos a atacar. Mi intención es hacerle un montaje modular, así que lo primero que voy a hacer es ver cuáles son las partes más grandes del buque. Básicamente me estoy encontrando con que tanto el puente como el trípode, algunas estructuras de ventilación que lleva a lo largo del casco y las chimeneas es lo principal que tengo que hacer. La estructura más característica que tiene este buque precisamente son las propias chimeneas, porque tiene 3. Ya de por sí el barco resulta curioso que tenga 3 chimeneas, puesto que no es muy habitual que en la Segunda Guerra Mundial o en los años 30 se diseñaran barcos de esta manera, pero es que este es un barco que se diseñó en la Primera Guerra Mundial. Así que lo primero que hay que hacer para un montaje modular es cortar todas las estructuras principales y grandes que lleve a lo largo de la cubierta. Eso nos va a dar una guía de por dónde seguir. Y de paso podemos probar todos los ajustes y encajes en seco que tenga que llevar la maqueta. Para limpiar las rebabas de las piezas suelo utilizar un cúter y luego un poco de lima. La lima me ayuda a apurar prácticamente hasta el borde de donde tiene que estar el encaje. Las chimeneas vienen muy bien detalladas, pero he decidido que voy a volver a detallarlas yo por mi cuenta, así que voy a cortar todos los tubos que lleva y las tuberías de vapor y le voy a lijar todo el detalle y se lo voy a hacer de nuevas. Para no liarme, estoy marcando todas las chimeneas con un número en el interior, para luego pegarlas después de la prueba de encaje en seco que voy a hacer con la cinta de mascarar. Y solo cuando estoy seguro de que todo está correcto y encaja correctamente en su hueco donde tiene que ir en la cubierta, las pego. Para mantener el pegado y no dejarme los dedos en el intento, utilizo pinzas de la ropa. Entramos en lo que me va a suponer un buen quebradero de cabeza, el puente. Esta es una pieza que me resulta bastante crítica, puesto que no hay un consenso entre los diagramas que he encontrado en los libros, las fotografías, la propia maqueta y las maquetas de la competencia con respecto al Kuma del año 42, por ejemplo Fujimi en 1700. Ni Tamiya ni nadie que haya fabricado este buque en 1700. Para hacer el puente voy a revisar tanto las piezas de la maqueta como las instrucciones de la maqueta como las de los fotograbados. Tengo que planearlo bien. Como las instrucciones son para el Tama, tanto la versión del 42 como el 44, las voy a utilizar como guía. Aprovecharé algunas piezas, pero no son las piezas que me valen para hacer el crucero Kuma. Así que ya metiéndole mano a las piezas, lo primero que voy a hacer es ajustarlas completamente. Para ello utilizo una lima de Tamiya básica y luego remato con una lima de 4 colores para dejar el borde completamente suave y pulido. Es habitual cuando hago modificaciones en las piezas que quedan huecos que luego posteriormente o van sustituidos por algún fotograbado o simplemente es un detalle inexistente en la maqueta. Así que tengo que rellenar ese hueco con algo.
Y para hacer ese relleno utilizo estireno. Lo ajusto para poder clavarlo en la pieza y luego con un montón de pegamento que funda y clave bien en la pieza para poder limarlo. Cuando el pegamento está fundiendo los plásticos entre sí, con la parte plana de la pinza, es decir, la trasera, voy a empujar la pieza para obligarla a que entre lo más posible y así luego no me deje ninguna marca cuando la lime. Con los ojos de buey me sigo encontrando el mismo problema que en el casco. Tienen diferentes profundidades, así que los voy a perforar completamente y puedo también de paso limar completamente la pieza y luego reposicionarlos en fotograbado. Cuando ya tengo la perforación hecha, los repaso con un poco de pegamento para suavizar los bordes por el interior del agujero. Y solo cuando estoy completamente seguro de que las piezas van a encajar correctamente las pego entre sí. En el caso de piezas que tienen ángulo muy marcado o pronunciado, suelo pegarlas por la cara interna. Así tendré muchos menos problemas cuando lime la pieza. Cuando ya tengo el puente más o menos visto, voy a definir también las otras estructuras que van a lo largo de la cubierta. Ahora le llega el turno a esas enormes habitaciones de ventilación que hay a lo largo de toda la cubierta. Y como en todas las primeras fases de montaje, me voy a hinchar a limar. Estas estructuras de ventilación tienen poco trabajo en sí ahora de primeras, así que las puedo dejar prácticamente acabadas tal como vienen en la maqueta. Más adelante sí que tendrán alguna modificación con los fotograbados, pero sobre lo que ya hay. Ya definidas todas las estructuras principales que van a lo largo de la cubierta, volvemos al puente. He decidido que el trípode lo voy a hacer a scratch, es decir, no voy a utilizar el que viene de plástico de la maqueta, así que lo voy a definir con latón. Todos son tubos de latón de 1 milímetro, cortados al mismo tamaño del trípode que viene en la maqueta. He utilizado un casquillo de 1,5 milímetros para hacer de guía hacia la cubierta, de manera que el trípode encaja perfectamente en él y atraviesa las dos cubiertas que van detrás del puente. Comienzo pegando los 3 palos para formar el trípode y ahora mismo es un elemento súper endeble. Para mantener el ángulo en el pegado voy a mantenerlo en la posición que tiene que estar en la cubierta. También iré preparando pequeñas estructuras que van en esa zona del trípode. Un puesto de vigía que lleva. Y ya por primera vez aparecen en escena los fotograbados. Una cosa que me gusta y me disgusta a la vez de los fotograbados de Rainbow es que para según qué zonas, como por ejemplo en las ventanas, son demasiado finos. Y es por eso que a la hora de limarlos, pues hay un riesgo bastante elevado de doblarlos y cargártelos. Para pegarlos en su posición voy a utilizar un poco de Super Glue 3. Esto lo aplico con un poco de plástico estirado. Así puedo coger una microgota y aplicarla directamente en la zona de unión. La ventaja que tiene el Super Glue es que al secar cristaliza, entonces eso me va a permitir limarlo como si fuera un pedazo de plástico normal y corriente o incluso pulirlo para que brille. Una vez colocada la plataforma, el puesto de vigía, he tenido que reforzar toda la estructura superior con un poco de plástico y más pegamento para que no salten los 3 palos. Luego a posteriori esto se puede limar y se puede dejar muchísimo más fino, pero se trata de que el trípode tenga integridad estructural. Así queda el trípode listo para el
detallado posterior, que van a ser escaleras, focos, etcétera. Todo lo que tenga que llevar, incluida su cruceta. Bien, ahora vamos con otra parte que me está empezando a preocupar ya y de una forma importante. Me da la sensación de que el puente es demasiado largo. Esto era algo que ya sospechaba cuando hice la review. Como podéis ver, el puente es completamente desmontable, es una de las premisas para poder pintarlo luego de forma cómoda. No encaja como debería, le sobran como 1 o 2 milímetros en la parte de atrás del puente y esto hace que no encaje correctamente con la cubierta de Rainbow. Y el caso es que el puente me está generando muchísimas dudas, tanto por los diagramas que estoy encontrando, como por todas las fotografías que estoy viendo. Así que me va a tocar cortar. Para ello voy a utilizar una hoja de sierra de mano y voy a hacer los cortes para volver a emplazar la pared trasera del puente. Para marcar los cortes donde tienen que ir, tengo que utilizar un scriber y una regla de metal, así me aseguro de que no va a haber desviaciones. Puede parecer un poco drástico andar haciendo esto en un buque, pero de verdad, cuando no estáis a gusto con una pieza, si de verdad sabéis lo que estáis haciendo, adelante. Solamente me puedo fiar de las fotografías que estoy encontrando del crucero Kuma, y ya os digo que no tienen nada de buena calidad, puesto que es muy habitual en las fotos japonesas de la época que tengan una calidad realmente mala. Aunque al final del día, una foto es una foto y manda sobre cualquier diagrama. Por supuesto me toca ir probando la pieza cada 2×3 para asegurarme de que todo va a encajar correctamente después de hacer la modificación. Al reducir la longitud del puente principal, tengo que alargar las cubiertas posteriores. Hay que recordar que tengo un casquillo que va desde la cubierta hasta el trípode, y todo eso luego tiene que encajar. Así que toca seguir cortando, no me queda otra. Le meto un poquito de lija para poder ajustar la pared y la vuelvo a comprobar antes de pegarla. Una vez pegada la pieza, me toca volver a comprobarla sobre la parte del fotograbado. Y esta vez sí que ajusta perfectamente. Para quitar esos vacíos que se forman cuando hago modificaciones en las piezas, suelo utilizar plástico estirado y lo que hago es fundirlo con pegamento y presionarlo. Cuando el pegamento está completamente seco y la pieza está fundida contra esa grieta que se había formado, puedo lijarlo como si fuera el propio plástico de la maqueta. Y además tiene la ventaja de que es del mismo color, con lo cual la costura prácticamente no se va a ver. Esto va a ser la base del montaje modular.
Así que con el puente en su sitio ya tengo definidas todas las áreas en las que voy a trabajar a lo largo del buque, que van a ser el puente, las chimeneas, las estructuras de ventilación, la zona de la catapulta y luego todo lo que lleve en cubierta. La cubierta por sí sola, que va a ser lo último que monte, todas las piezas que lleva en ella, forman un área de trabajo por sí misma, igual que el armamento forma otro bloque de trabajo aparte. En el siguiente vídeo intentaré ya rematar el puente y ver por dónde sigo atacando al barco. No te olvides dejarme tu like, unirte a la tripulación, que es gratis, y cualquier duda que tengas, ya sabes que te leo en la caja de comentarios. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.